Muy buenas noches, mi estimado amigo Aníbal Diego Carrillo. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, amigo Thor? Muy bien estamos. Eh, Perfecto. Ansiosos por Por comenzar iniciar, esta entrevista, ¿sí? Muy bien. lo único que te pediría para que quedes bien en cuadro es exactamente genial. Es más, así podemos apreciar el detalle de la corbata que no todos los invitados tienen el gusto de traerlo. Yo hoy estoy de cuello redondo, así que estoy un poco más de sport que vos en esta ocasión. Así está mejor, ¿no es cierto? Oh, espectáculo. Contanos, Aníbal, ¿desde dónde estás en este momento? ¿En qué parte de la Argentina? Estoy en Ituzaingó, provincia de Corrientes. Eh, Ituzaingó, provincia de acá al ladito de la represa de Yacyretá. exactamente. Yo soy porteño, soy de Buenos Aires, pero hace 17 años ya que abandoné la jungla de cemento y me vine a vivir acá, mucho más tranquilo. Y particularmente, ¿por qué Ituzaingó en ese momento? Bueno, mira, en realidad fue medio azaroso el tema. Vinimos por una excursión a pescar acá. Yo compraba una revista de vida salvaje, de caza y pesca. Apareció un artículo donde sacaban en esta zona unos dorados gigantes. Entonces mi mujer me insistió de venir a pasar unos días acá. Bueno, eso hice, vinimos una, dos, tres, N veces, hasta que me entusiasmé mucho, hice amistad con un señor donde alquilábamos las cabañas y él me presionó para que dejara Buenos Aires. Así que, bueno, le hice caso y no me arrepiento para nada, ¿no? Qué gran inversión Este, en tiempo de vida que hiciste en ese momento. Qué gran inversión en calidad de vida que hiciste. claro. Sí, realmente, y me imagino lo que debe ser ahora. Nosotros vivíamos en la zona de Ramos Mejía. Si ya en el 2003 era un caos, yo no quiero saber lo que debe ser ahora. Había tiroteos todas las noches, asaltaban a los vecinos. Bueno, ahora debe estar mucho peor, mucho peor. Me imagino, me imagino. Así que bueno, Aníbal Diego Carrillo, licenciado en Administración, contador público, posgrado de especialización en sindicatura concursal. Nunca había escuchado ese título, me llama la atención, pero bueno, hoy tenemos un título más que interesante en lo que es la charla en sí misma. La propuesta que hiciste al momento de hacer el arreglo para esta entrevista fue cómo administrar una pyme en la coyuntura actual sin quebrar en el intento. Vaya si es un tema como para que se prendan todos los propietarios de pyme o todo aquel que tenga intenciones de seguir subsistiendo, seguir sobreviviendo a la situación de cuarta que venimos trayendo, ¿no es cierto? bueno, Sería muy interesante, brevemente a ver, voy a sería aclarar interesante empezar. esto. Claro, empecemos, yo diría, discúlpame, pero calculo yo que podríamos arrancar por la base, No te ¿no? entendí bien. Podríamos Arrancar con... arrancar por la base, o sea, si la historia es cómo administrar una pyme sin quebrar, ¿qué significa quebrar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa quebrar, por empezar? ¿A Muy qué bien, punto, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos quebrar la pyme, la empresa? perfecto. Antes me tomo una pequeña licencia. Dale. El síndico concursal viene a ser un funcionario de la justicia que colabora con el juez que entiende sobre concursos y quiebras. O sea, lo que vulgarmente se conoce como la convocatoria de acreedores, ya hace unos cuantos años que pasó a llamarse concurso preventivo. Entonces, el director del proceso concursal es el juez y su mano derecha, su auxiliar, o sea, El el síndico juez que está en la concursal. calle, digamos,
que va a hacerse cargo de la empresa quebrada y demás es el síndico. Así que la especialidad que yo hice y que ejercí durante 23 años, más o menos calculo que me ha tocado unos 300 casos entre convocatoria de acreedores y quiebras, ¿no? Muy bien, aclarado ese asunto. Formidable. ¿Qué es una quiebra? Vamos a tratar de explicarlo muy sucintamente. Una empresa no quiebra de un día para el otro. O sea, hay un proceso económico de deterioro progresivo y llega un punto, eso puede durar varios años incluso, ¿no? Llega un punto donde algún acreedor o el propio deudor pide su propia quiebra. Entonces, el juez que interviene decreta la quiebra. Entonces, hay dos momentos, una quiebra económica que se va gestando a través del tiempo, por distintas causas, por supuesto, y un auto declarativo de quiebra que lo dicta el juez. O sea, un momento jurídico, pero previo a eso hay todo un deterioro económico, ¿no es cierto?, y financiero. Claro. Eso es. Y bueno, se llega a lo que se conoce técnicamente como estado de cesación de pagos. Para que una empresa sea declarada en quiebra, tiene que estar necesariamente en estado de cesación de pagos. ¿Qué significa esto? No poder cumplir naturalmente con sus obligaciones. O sea, obligaciones contraídas. Su patrimonio entra en una situación de impotencia y entonces no puede cumplir regularmente sus obligaciones, y esa es la condición sine qua non para que sea declarado en quiebra, o que previamente ese deudor pueda pedir la formación de un concurso preventivo para evitar la quiebra, ¿no es cierto? Bueno, ahí y acá creo evidentemente tenemos una serie de consecuencias que vienen a partir de esto, consecuencias sobre por un lado, los acreedores que dicen, opa, yo en lugar de recibir lo que me están debiendo, me encuentro con que el caballero acaba de pedir quiebra y nos ponemos a todos en una fila, evidentemente. ¿Cuál es la consecuencia para los acreedores? ¿Cuál es la consecuencia para la sociedad en sí misma? Sí. En realidad la quiebra en sí misma o el concurso preventivo, que digamos es un paso previo, o el concurso preventivo intenta evitar la quiebra, ¿no? Pero la quiebra en realidad podríamos decir que es una desgracia para todo el mundo, para todo el mundo. Para el propio quebrado, porque las consecuencias jurídicas inmediatas son el desapoderamiento, y eso significa que pierde la capacidad de administrar sus bienes e incluso poder disponer de ellos. Si se le decretó la quiebra, ipso facto, el que toma el cargo de seguir administrando la empresa es el síndico. El deudor ya, o digamos, si es una sociedad anónima y hay un grupo, un directorio, esos quedan apartados de la administración en forma automática. Bueno, esa es una primera consecuencia. Ni hablemos después de consecuencias personales. Yo a lo largo de esos 23 años he visto destrucción de matrimonios, separaciones, conflictos de todo tipo. Es realmente una desgracia para todo el mundo. Muy bien. Y en esta coyuntura actual... Sí, te escucho. Sí. Para los acreedores, para los acreedores también es una desgracia, porque una cosa es el valor de una empresa en marcha. Sí. Por ejemplo, hoy la que suena muchísimo es Mercado Libre. Es impresionante. Tiene un valor de mercado que prácticamente supera las existencias de reserva del Banco Central, una sola empresa. Impresionante. ¿Cómo se mide el valor de una empresa? Bueno, el valor de las acciones en el mercado, o de cada acción multiplicado la totalidad de acciones, eso da el valor de la compañía a un momento determinado. Al día siguiente
pueden bajar en la cotización, baja el valor de la empresa o sube. Así que es bastante volátil el asunto, ¿no? No se Y puede estamos hablar de hablando una... de que se Bueno, puede medir el valor de la entonces, empresa únicamente si es que esta empresa tiene sus acciones puestas en el mercado, o sea, si es que tiene acciones, o claro, estamos hablando de cualquier empresa de que pueda ser medida no, en no, no, cuanto a no. su valor. Las que cotizan en bolsa, la Ok. forma de medir su valor es así, multiplicando el valor de cotización de una acción por la Por la totalidad cantidad. de acciones que están en circulación. Ahora, si la empresa no cotiza en bolsa, hay otros mecanismos que se han desarrollado en la administración de empresas, mecanismos de cálculo económico, que, bueno, es bastante complejo, no, hoy no daría para explayarse en eso ahora, ¿no? No, ok, ok, No nos ok, pero vamos, no vamos a ir por la era rama. Pero, más a partir del este, hecho de mencionar las acciones. se puede medir el valor de cualquier empresa. Lo Ok, más fácil son las que cotizan en bolsa. Muy ok, bien. claro. Cuando digo que es una desgracia para todo el mundo, bueno, para el fallido ya dijimos, para los acreedores también, porque una cosa de valor de mercado libre en marcha, funcionando, a todo vapor, y otra cosa es cuando le decretaron jurídicamente la quiebra. Claro. El valor de la empresa se reduce significativamente, de manera tal que los acreedores no todos cobran sus acreencias. O sea, si bien la ley prevé que se deba repartir los bienes de esa empresa con justicia, hay distintas categorías de acreedores, por lo tanto, cobran primero los acreedores laborales, después los distintos fiscos, nacional, municipal, provincial, acreedores hipotecarios, prendarios, todo eso, hay toda una categorización de acuerdo al estatus que le otorga la ley. Los últimos son los acreedores girafarios comunes, por ejemplo, los proveedores. Esos Claro. generalmente no cobran nada. O sea, es tan poco lo que se saca después de una subasta judicial que el acreedor común prácticamente no ve un peso. Después además están los gastos de justicia, Uf, bueno, así que el patrimonio queda desguazado y a un valor muchísimo inferior, más bajo que cuando la empresa está funcionando. Así que ahora, también es desgracia para los acreedores, desgracia para el fallido y desgracia para la sociedad también, porque por más que sea una pyme, siempre, bueno, en este país el mayor empleo de mano de obra es a través de las pymes. Así claro, que cada una que cierra es gente que queda en la calle, familias que tienen que sufrir la pérdida de empleo, ¿no? Así que también es una calamidad para la sociedad. me imagino, Bueno, pero justamente considerando eso y teniendo en cuenta los años que me decís que has venido tratando este mismo tema, ¿cómo ves la coyuntura de este momento, la coyuntura actual? O sea, donde en medio de esta situación de crisis que ya veníamos arrastrando durante los últimos, tranquilamente podemos hablar de 8 años, cada vez más para abajo, y encima con este anclaje violento que nos trae la pandemia por echarle la culpa al virus, este anclaje violento que nos trae esta situación donde el gobierno sinceramente se está aprovechando de lo que es la cuarentena y nos está atosigando de una manera increíble, donde nadie puede respirar siquiera, y menos tratándose de alguien que quiere seguir produciendo o manteniendo su empresa, manteniendo su negocio, manteniendo sus empleados. Esta coyuntura, ¿cuánto agrega de gravedad a la situación de las empresas? bueno, mira, te respondo de la manera más sintética posible. Ser empresario hoy en la Argentina y sos un héroe nacional, ¿qué querés que te diga? Si lográs sobrevivir, sos un héroe, porque tenés todo en contra, mi viejo querido, todo en contra. Enorme presión tributaria, 160 impuestos, dicen los economistas, nuestros primos hermanos en la ciencia económica.
dice 160 impuestos, nacionales, provinciales, municipales. Un gasto público descontrolado, o sea, un Estado gigantesco que no hay forma de satisfacerlo, cada vez absorbe más y más. Inflación, emisión descontrolada de dinero, caída de la actividad económica. Realmente ser empresario hoy, lograr subsistir, y habría que hacerle un monumento al empresario que lo logre, ¿eh? Realmente, yo creo que por más que le demos algunos consejos a los que están todavía vivos, va a quedar un tendal. Esa es mi opinión, ¿eh? Vamos hacia una crisis como nunca antes hemos tenido. Así Hace un que... ratito, discúlpame, hace unos segundos hiciste una diferenciación y me llamó mucho la atención, me gustó mucho eso, y ahora me gustaría que me la aclares, porque mencionaste, según la opinión de nuestros primos, nuestros amigos, los economistas, y yo sé que vos sos licenciado en Administración de Empresas. ¿Dónde está la diferencia de enfoque, la diferencia de punto de vista entre unos y otros? Claro, el economista o el licenciado en economía ve la economía en su conjunto. Para que se vea con más claridad, para el economista la inflación es una variable que él puede controlar de alguna manera, si estuviera a cargo del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Domingo Cavallo, de una hiperinflación nos llevó prácticamente a inflación cero, y el mérito es de él, únicamente de él. Obviamente que tuvo el apoyo de Carlos Menem, ¿no? Desde luego, pero el economista puede ejercer una fuerte influencia sobre ese tipo de variables. Para el administrador profesional o licenciado en administración, si bien estudiamos en la misma facultad que ellos, el enfoque es microeconómico. O sea, a nosotros el objeto de estudio, de preocupación, es la empresa, una organización en forma individual. En cambio, para el economista, ve la economía en su conjunto, su totalidad. Entonces, para un administrador profesional, la inflación es una variable sobre la cual no puede ejercer ninguna influencia. Entonces, lo único que puede hacer es, estando dentro de una organización, activar mecanismos de defensa para que esa inflación no se termine comiendo el capital de la empresa. Esa es la diferencia. Con ese ejemplo yo creo que se visualiza bien el distinto rol de cada uno, ¿no? Entiendo. Y considerando esa diferenciación, cuando un economista hoy está apuntando desesperadamente y a los gritos diciendo hiperinflación, hiperinflación, se nos viene y todos vemos que no le están errando demasiado, que cada vez estamos peor, que ni bien se suelten un poquito los números, considerando la cantidad de papelitos de colores que vienen sin siquiera terminarse de imprimir a nuestras manos, es muy loco. Lo que estuve viendo estos últimos días fue increíble. Tuve en mis manos un billete original, no un falsificado. Nadie querría falsificar algo de tan poco valor. Un billete original que le faltaba la última tinta. O sea, no estaba terminado de imprimir. Lo mandaron al cajero para que tomen, muchachos, úsenlo. Total, ¿a quién le interesa si esto va a durar o no va a durar? Si ya teníamos lo que tenían 2 o 3 o 4 números repetidos, ni siquiera lo terminaron al billete y lo mandaron al cajero. Chao. Digo, viendo el pronóstico de los economistas que hablan de esto, de hiperinflación, ¿cuál sería el pronóstico desde el punto de vista del licenciado en administración con lo que se viene, con lo que estamos a partir de esta cuarentena? Muy bien. Para nosotros los administradores no podemos frenar ese proceso que yo considero que se va a venir. ¿Sí? La hiperinflación está a la vuelta de la esquina, porque se da una combinación de factores negativos. Por un lado, la caída de la actividad económica, que le echamos la culpa a la cuarentena, a la pandemia. En definitiva, todo el sistema económico produce menos bienes. Pero por otro lado, en el otro plato de la balanza, tenemos mayor cantidad de billetes en circulación. Entonces, evidentemente, hay algo que no funciona.
los billetes pierden poder adquisitivo y por esa razón hace falta cada vez más unidades monetarias para comprar los bienes que cada vez son más escasos a consecuencia de la caída en la actividad económica. O sea, estamos frente a una tormenta perfecta. Por otra parte, los políticos, para ellos no existe tal problema, o sea, la inflación, como dice el economista Milei, en realidad lo decían otros también, otros economistas clásicos, es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, así que Kicillof diga, no, emitir no causa ningún problema. En un programa de televisión dijo una sandez semejante y le dijeron entonces, ¿para qué cobran impuestos? No cobren más impuestos, impriman todos los billetes necesarios y con eso mantengan el gasto público. El pobre tipo quedó descolocado completamente. Bueno, así que lo que tenemos, digamos, en el futuro, yo diría en cuanto levanten la cuarentena. Ahora la gente está restringida desde todo punto de vista. Prácticamente sus grandes consumos están concentrados en alimentos, bebidas, algo de vestimenta, pero no hay un consumo importante. Y el que tiene algún pesito sobrante va corriendo al dólar, eso es inevitable. Y es lógico además, yo lo aplaudo. La gente tiene, digamos, se esforzó, se rompió la espalda trabajando y no es justo que se lo estafe de esta manera, ¿no? Generando inflación. Claro, el Estado imprime billetes y después paga sueldos de maestros, de profesores, de Fuerzas Armadas, hospitales, bueno, una infinidad de planes sociales. Y toda esa enorme masa de dinero volcada en la economía, que por ahora no explotó porque está siendo esterilizada a través del Banco Central, que les vende a los bancos la famosa LELIX, hace un pagaré a cambio de una tasa de interés. Entonces los bancos, con el dinero de sus depositantes, compran la LELIX y de esa manera el Banco Central logra esterilizar esa enorme macana que hizo de imprimir billetes en forma descontrolada. Ahora, esa LELIX en algún momento va a haber que cancelarla. Y ahí yo creo que le doy la razón a expertos, a Milei, ahí vamos a tener un brote inflacionario muy, muy, muy importante y van a caer un montón de empresas, lamentablemente. Hay un dato concreto. Sí. Uno de los posibles mecanismos de supervivencia, que yo tenía pensado enumerarlo más adelante, pero vale la pena decirlo ahora. Una de las alternativas que tiene una empresa que entra en crisis es recurrir al procedimiento preventivo de crisis, que fue concebido como una manera de poder despedir personal o suspenderlo con rebaja de sueldos cuando la empresa está en una situación, digamos, en terapia intensiva, para buscar una analogía con el ser humano. Al mes de mayo, a mediados de mayo, hubo 400 presentaciones de empresas para recurrir a este mecanismo, que se gestiona ante el Ministerio de Trabajo y el sindicato que corresponda a esa actividad. Lo que ocurre es que con gobiernos populistas, por más que esto existe, este mecanismo existe en la ley de empleo y demás, es una forma de tratar de evitar que la empresa se desbarranque completamente, ¿no? Con gobiernos de tipo populista es muy difícil conseguir la homologación de ese acuerdo. Y claro, es que aparte automáticamente van a utilizar el relato para decirte que lo que estás tratando de hacer es fugar plata, dejar a los obreros en la calle, hacerte carne
o sea, ser parte de los enemigos que siempre encuentra el gobierno populista. Ahí Exactamente. está lo mismo que ocurrió con Vicentina en su momento, donde ellos decían venir a rescatar una empresa cuando lo que evidentemente estaban tratando de hacer es agenciársela, o para sus amigos o para sus testaferros, simplemente. Es exactamente. Un ejemplo que se me ocurre muy fresquito, la empresa de aerolíneas LATAM. Claro. A raíz de la cuarentena y la pandemia, sus ventas de pasajes se vinieron a pique. Entonces la empresa realmente tuvo dificultades y se trató de conseguir este tipo de solución. Quería suspender personal con una quita de salario y el ministerio le dijo que no. Entonces se fueron, directamente se fueron del país. Y un directivo de LATAM le mandó una carta a los responsables del gobierno. Dijeron, ustedes no dejaron que pudiéramos buscar una solución. Bueno, ahora nos vamos. Entonces, ¿qué gana la gente que trabajaba para nosotros? Tener la angustia de haber perdido el empleo. Ese es otro tema, que lo trata muy bien Espert en su libro, en uno de sus libros. Acá hay que modificar la legislación laboral también. Sí, La eso es un famosa hecho. industria del juicio. O sea, hemos llegado a un punto de que tanto se quiere proteger al trabajador que al final se lo desprotege. Porque el empresario pyme dice, no, ¿qué voy a contratar gente si tengo un juicio a la vuelta de la esquina, un juicio laboral, que además lo voy a perder? Porque los tribunales laborales, los jueces, el 90% de los casos siempre fallan a favor del empleado o del obrero, como es, digamos, la parte más débil, entonces siempre la culpa del empresario. Entonces, tanta la protección que se ha intentado lograr, que al final el empleado queda desprotegido. Entonces hoy tenemos un 15% de la población económicamente activa desocupada y no consigue el trabajo. Lógico. El empresario pyme dice, no, me arreglo con mi señora, mis hijos, me la rebusco de alguna forma. Otra barbaridad es el salario mínimo vital y móvil. Fíjense qué disparate. A ver, por ley del príncipe, fijamos un salario mínimo de X pesos. Muy bien. Para toda la nación. Yo me pregunto, y en algún momento se lo preguntaba a mis alumnos, ¿es lo mismo una empresa que esté radicada en una provincia petrolera a una empresa que esté en un pueblo chiquito de acá de Corrientes? A las dos le vamos a obligar que paguen ese salario mínimo. A la empresa petrolera le importa no existe, porque los salarios que se pagan en una provincia petrolera son enormes. Y por ahí Son en mucho un más. pueblo pequeño del interior, vos al empresario lo matás y lo obligás a pagar eso. Entonces, como no puede pagar menos que eso, porque sería ir en contra de la ley, no contrata a nadie. Al final, el que se buscaba proteger queda desprotegido. O sea, es complejo el tema. Acá hay que refundar el país, mi viejo. Refundar el país. Sí. Existe, digamos, no hay básicamente ningún tipo de estrategia general que pueda servir para rescatar o para mantener a la empresa. Digamos que el empresario lo que tiene que hacer es tratar de encontrar su propio método de supervivencia, ya sea por comercio electrónico, ya sea por jugarse intercambiando cosas, de dejar esta rama y proveer hacia este otro lado, o estoquearse, o eventualmente Exactamente. modificarse, cambiar la jugada de alguna manera. Eh, pero ¿cuántos lo están logrando? No es posible en Bueno, todos los rubros, no es posible en todos los casos. claro que no. No hay una receta única. No hay una receta única porque tenemos un universo grande de empresas con distintas actividades. No es lo mismo una empresa industrial, una fábrica, que un comercio, que otra empresa que brinde servicios. O sea, la estrategia de supervivencia tiene que cambiar en cada caso, hay que estudiar cada caso. Por otra parte,
el título de esta entrevista fue elegido a propósito, pymes, porque tenemos que dejar de lado las grandes compañías. Claro. Esas son mucho más fuertes y tienen una capacidad de supervivencia mucho mayor. Incluso si son empresas extranjeras, tienen las casas matrices en países del primer mundo que en última instancia le van a poner el apoyo que necesitan financiero. Ahora, la pyme está totalmente desprotegida. Otra, la gran empresa tiene un ejército de profesionales que están permanentemente analizando la finanza, la economía, los costos, los precios. O sea, los tipos tienen su protección. Ahora, el empresario pyme, en ese aspecto está completamente desprotegido. Podría pedir auxilio a su... Fíjate lo complejo que es el asunto. Los profesionales, tanto contadores como licenciados en administración, estamos capacitados para auxiliar a una empresa en esta coyuntura, pero lo que ocurre es que el pyme, el empresario pyme, lo único que quiere, en el caso de los contadores, que le resuelvan el problema impositivo, nada más. Si esa persona le dice, no, habría que hacer un análisis de costo, ver cómo protegerse de la inflación, no, solucioname el problema impositivo. Entonces es compleja la situación. Además que no quieren pagar más honorarios y de alguna manera tiene su lógica. O sea, una cosa va trayendo la otra. Acá lo que hay que hacer es achicar el Estado de una vez por todas, a la mínima expresión. Reducir el gasto público y en consecuencia achicar los impuestos. Y todo ese dinero de los impuestos dejárselo en los bolsillos de los consumidores, en el caso de la familia, y en el caso de los empresarios, para que puedan invertir en maquinaria, en equipo, capital, para poder producir más, contratar más mano de obra, etc. Pero acá también hay un problema de tipo ideológico, ¿no? O sea, nuestra sociedad está infectada de socialismo. Entonces, un empresario que le va bien, que gana plata, es un maldito, es un codicioso, ¿no? Entonces eso está mal y es todo al revés. Ojalá que todos los empresarios ganaran mucho dinero, porque son los únicos que producen riqueza. ¿Y cómo puede ser que le hayan infectado la cabeza a la gente de tal forma que un tipo que le va bien lo termina siendo odiado por la sociedad? Es terrible, terrible. Perfecto. Te estaba dejando hacer a vos el relato de lo que nosotros siempre decimos, porque digo, desde el Club de la Libertad, desde todas las fundaciones que impulsan las ideas de la libertad, nos vienen escuchando decir esto constantemente y siempre tenemos la misma cara poniendo nuestras ideas al frente y es muy bueno, en este caso nos gusta a nosotros quedarnos callados y ver que desde otros lugares, desde otros ámbitos, desde otros puntos del país, la respuesta es simplemente la misma, achiquen el Estado, dejen de gastar, dejen de ser esa estructura paternalista que no es paternalista porque quieren proteger a la gente, sino que son simplemente clientelares, de eso se trata, es mantener a la gente en la pobreza y en el clientelismo para quedarse con el poder eterno del voto y de la necesidad de la gente. Cuando mantenés a la gente en necesidad, no encuentra otra opción que seguir esperando que le caiga la dádiva desde arriba, y si ya la acostumbraste a la dádiva, lo que hiciste ya es que pierda su dignidad, su capacidad de trabajar, su capacidad de respuesta, ni siquiera hablemos de la capacidad de educar a sus propios hijos. Es tremendamente triste, por eso en estos casos, cuando encuentro que uno de los entrevistados arranca hacia el mismo lado que nosotros estamos tan acostumbrados a decirlo, lo dejo simplemente que se explaye para que vea el resto de la gente que no somos nosotros los únicos que estamos constantemente hablando de la misma historia, sino que es un darse cuenta que viene desde todos lados. Ahora, yendo desde ese mismo punto de vista que vos estabas mencionando, ¿considerás que el empresario sí, porque la palpa de otra manera, pero los que son los empleados, la gente que está no colgada del Estado, sino aquellos que han sido protagonistas de
de los obreros, los que han sido protagonistas de las empresas, de las pymes, se dan cuenta de esta situación, están entendiendo cuál es el problema con el populismo, con este tipo de gobierno que estamos teniendo. Mirá, mucha gente sí se está dando cuenta, pero también están los fanáticos, los que entienden un solo relato y no quieren saber nada de que uno les explique otra realidad. Ahora, voy a dar una opinión personal para que no sean todas pálidas. Si bien vamos camino a una crisis severa, fenomenal, enorme, enorme. Yo creo que va a ser peor que la hiperinflación de Alfonsín, mucho peor. Pero más allá de eso, veamos el aspecto positivo. Ya que estamos en esta situación coyuntural, ojalá que venga la crisis y muy fuerte. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque si viene una crisis muy fuerte, o muy demoledora, recién ahí vamos a poder, o la sociedad va a aceptar cambios muy grandes. Si la crisis no se pasa desapercibida, pretender hacer grandes cambios va a ser imposible. En la naturaleza, el curso de un río no se cambia de un día para el otro. Y en las sociedades no cambian de un día para el otro. Tiene que venir una crisis muy fuerte. Así que, ya que estamos en el baile, y bueno, digamos, preparémonos para soportar el chubasco, pero yo creo, esto lo dijo también un economista de los muy buenos como es Echevarne, dijo, estamos viviendo los finales del populismo. Yo opino en el mismo sentido. Cuando esto explote, esas personas fanáticas que no entran en razones, creo que van a terminar entendiendo que esta no es la solución. Convengamos también que hay mucha gente que está enquistada en su propio confort, en su propia situación de la cual no quiere tomar el más mínimo esfuerzo de salir, porque, a ver, digamos que entender lo que es la propuesta que hacemos nosotros, que tiene que ver con la responsabilidad individual, la libertad, el cambiar la forma en que se administra cada uno, implica eso, implica que cada uno tome las riendas de su propia vida, y hay un porcentaje exageradamente grande de gente que yo no sé si son fanáticos, pero sí están cómodos. Hay un porcentaje muy grande de gente que no sé si son fanáticos, pero que están cómodos. Digámoslo de esta manera, el fanatismo, no vayamos muy lejos, miremos nada más las expresiones de nuestro bien amado señor presidente en este momento, hace apenas 4 o 5 años, donde su modo de pensar, su idealismo iba totalmente en otra dirección. Entonces, la facilidad con la que se acomoda el político argentino es supina, es tremenda. Ante esa comodidad que le brinda la política, ante esa posibilidad de darse vuelta en el aire como un panqueque de acero y perforado que no ofrece ningún tipo de resistencia, da 25 vueltas en el aire y cae de vuelta. No hay manera de que eso pueda ser entendido como fanatismo. Pasa simplemente por el argentinismo tan cómodo y piola de si zafo de esta ya está, ya me la hice. Yo lo que no quiero es laburar, y lo que nosotros estamos poniendo en la otra bandeja, en el achicar el Estado, en la otra bandeja está el laburar y hacernos cargo de nuestras propias vidas, hacernos cargos nosotros de todo aquello que pretendemos que el Estado paternalista nos cubra, y no es el caso. De esa manera no va a funcionar nunca, y tenemos un ejemplo de más de 70 años en donde esto jamás ha funcionado, de ninguna manera. Perdón que te haya arrebatado el micrófono de esta manera, pero es algo que venimos masticando todos los días y en un momento le queremos dar rienda suelta.
Volviendo a lo nuestro, volviendo a lo nuestro. eh, el procedimiento preventivo de crisis puede ser una solución para para las pequeñas empresas, puede ser una solución de alguna manera, puede servirle para pilotear la situación. Eh, Serviría solamente para poder suspender personal y reducir salarios, solamente para eso. Pero no le resuelve el problema financiero o económico. No, obviamente que no hay fondos por ningún Este, lado. claro, claro. Yo diría que por la situación que se viene, ya nos vamos, digamos, parapetrando de arsenal de supervivencia, ¿no? Una de las maneras sería, sí, estoquearse, las empresas que puedan hacerlo, que no, que no tengan productos perecederos, ¿no? Por eso digo que no hay una solución mágica para todo el mundo. Una manera es estoquearse, eh, por supuesto, refugiarse en activos financieros como el dólar, Firmes, eh, sólidos, sí, creíbles. comprar todos los dólares que puedan y esconderlo de la mejor forma posible. Eh, otra alternativa sería tratar de achicar la relación deudas, nosotros decimos pasivo versus activo, deudas versus el total del activo que posea la compañía, ¿no? O sea, en definitiva, achicar la deuda lo más posible. Yo Porque creo que, perdón, está, perdón, 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 está, perdón, perdón, si mal no entiendo, lo que estás mencionando se aplica tanto a una pyme como incluso a una familia, que en sí misma es una pyme. El estoquearse, el tratar de atesorar en algo tangible, en algo más o menos firme, el minimizar la cantidad de pasivo, el balancear de esa manera la propia eh, balanza interna de pagos es mínimo y, y es necesario, inclusive no solamente para las pymes, sino también para las familias. por Eh, supuesto. El Son consejo las es que mismas compren prevenciones dólares, posibles. Sí. compren dólares. Y si no alcanza, si les sobra para comprar los 200 que permite el gobierno, que lo compren en el mercado negro y se terminó. Pero hay que proteger lo que uno le costó un enorme sacrificio conseguir. No podemos permitir que el gobierno emitiendo dinero pulverice el esfuerzo de horas y horas y horas de trabajo, de ninguna manera. Hay que rebelarse contra eso. Es muy Y, loco porque si nosotros recordamos en algún momento lo que fue aquel evento del 2001, el Corralito, donde obviamente toda la población asusada por el gobierno salió a decir que eran los bancos que se llevaron nuestra plata. Eso nunca fue cierto. Lo que había ocurrido es que los bancos estaban embredados con un montón de bonos y papeles y la plata se la había quedado el gobierno. La plata no estaba en claro, manos de los bancos. La claro. plata ya se la había afanado el gobierno. Lo mismo que está ocurriendo ahora. A los Sí, bancos le quedan una serie de papelitos sin valor, los mismos que encontramos nosotros en el cajero. O sea que cuando la plata, se llevaron la plata, no se llevó nadie la plata. Se la ventilaron los del gobierno y están haciendo exactamente lo mismo. Así que no nos asustemos de las consecuencias tremendamente graves que puede traer esta situación. bueno, claro, estoy de acuerdo. Pero, digamos, brindémosle también alguna herramienta a aquel que dice, yo quiero sobrevivir esta situación. Y yo Sí. diría, si puede acometer el comercio electrónico, métale, no tengan miedo, busquen asesoramiento, pero eso está funcionando muy, pero muy bien, ha crecido en forma exponencial. Este, Incluso a consecuencia de la cuarentena, ¿no? Fidelizar a los clientes, hay que tratarlo con paño de algodón, al cliente es, eh, es todo. El cliente paga nuestro sueldo, nuestros alimentos, nuestras distracciones, nuestros gustos.
Así que el cliente es como Dios, hay que cuidarlo. Absolutamente, Ahora bien, absolutamente. ¿qué otra cosa puedo decir? Si se desatara una hiper, y yo diría, a aquel que está muy estoqueado y tiene una buena reserva en verdes, y mientras dure la tormenta, cierre la empresa, viejo, ciérrela. ¿Por qué va a seguir funcionando en un escenario de hiperinflación? Donde los precios cambian de la mañana a media mañana, al mediodía, a media tarde y a la noche. Uno vende y no sabe cómo va a ser para reponer. No sabe si el precio que vendió está perdiendo o ganando algo. Es un caos. Entonces, en una situación de esa naturaleza, digamos, estamos hablando de una situación extrema, ¿no? Y bueno, si pretende sobrevivir, cierre la puerta, cierre la persiana. Listo. Y la tormenta va a pasar, de alguna manera o de otra, va a pasar. Ya Las vivimos tormentas siempre pasan, sí, ya las conocemos. lo que tenemos canas, ya hemos vivido algo similar en el 89 con Alfonsín. La hiperinflación fue devastadora, devastadora, y muere gente de infarto, de mala sangre, de perder todo su patrimonio, sus ahorros de una vida. Es terrible. Eso los infectólogos no lo tienen en cuenta, pero la gente también se muere por sufrimiento, por agotamiento, estrés. Hoy me enteré que murió un CEO de Vicentín, un Sí, muchacho sí, sí, sí. relativamente joven, tendrá Menos de 50 años, 48, 50 años. 47, 48, sí. Claro. Y se murió. ¿Y qué lo habrán matado? Y todos los nervios, el estrés a lo que lo sometió el gobierno, que amenazó con expropiarlo. Eso, entre otras cosas, estábamos hablando al principio de las quiebras. Eso es una barbaridad. Esa empresa estaba atravesando un concurso preventivo, ¿no es cierto? Preventivo, estaba muy lejos de la quiebra. Ellos pidieron la formación de su concurso preventivo. Una de las consecuencias más importantes de la presentación en concurso es que a partir de ese día, cuando la empresa ingresa su pedido de formación de concurso en el Poder Judicial, a partir de ese día todas sus deudas quedan congeladas. No hay más intereses moratorio, punitorio que valgan. A partir de ese día, todo su pasivo quedó frisado. Muy bien. Después viene un sorteo y ese caso le toca a alguno de los juzgados que correspondan, si es nacional o provincial, depende donde tenga la administración la empresa. Pero a partir de ahí, el que dirige la situación es el director natural, es el juez del concurso con la colaboración del síndico. Del síndico. Claro. El Poder Ejecutivo no tiene nada, absolutamente nada que hacer. Así que esa es otra aberración, un atropello de Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Para algo Pero existe mi querido amigo, creo que estamos mencionando un pequeño detalle que ha tenido demasiado que ver con la decadencia de este país de los últimos años, que es el otro poder de la República que ha sido avasallado, destruido, desmembrado y reducido a una oficina burocrática más, que es la justicia en este país. Si la justicia no funciona, ya no digamos que hay una escribanía en el sector de la legislatura, en uno de los poderes, que se convierte en escribanía del gobierno de turno, de acuerdo a la cantidad de votantes que tuvo, pero el caso de la justicia es patético, donde estamos teniendo como parte del Consejo de la Magistratura a un personaje que es el abogado personal de una de las imputaciones más grandes que existen en este país. O sea, no jodamos. Uno pretende encontrarse en algún momento con la posibilidad de que la justicia o que la razón tenga algún sentido de existencia, y no lo tiene. No lo tiene, no existe la razón, no existe la justicia. Las instituciones del país se han deteriorado de una manera triste, patética. Y sí, es cierto, coincido contigo en que una de las pocas posibilidades que tenemos
buenas de aquí en adelante es que esto realmente explote de la peor manera. Muy feo lo que se decirlo de esta manera, pero sí, es considerar que al cáncer hay que extirparlo desde la raíz y hay que tomar conciencia de que hace falta eso. Hay que tomar conciencia que este tipo de populismo, de esto que en lo que hemos convertido a nuestro país a lo largo de los últimos 70 y qué hablar de los últimos 20 años, no sirve más que para destruir a la sociedad, destruir al individuo y que cada uno de nosotros sea un poco menos de lo que fue el año anterior y el año anterior, en lugar de todo lo contrario. Un país tan maravilloso como la Argentina, que tuvo la posibilidad de estar segundo, tercero entre los países más importantes y poderosos del mundo, ser parte del tercer mundo es demasiado desagradable ya como aspecto simplemente. Querido amigo Gabriel, Aníbal, perdón, Aníbal, ya te cambié de nombre. Está bien, mejor. Aníbal, muchísimas gracias por tu generosidad, muchísimas gracias por tu sapiencia, por tu paciencia durante estos minutos, estos cortes que nos ha infligido la tecnología y en los cortes que te he infligido yo, en los que me pongo a hablar largamente. Te doy, por favor, la palabra en los últimos minutos y luego nos despedimos ya definitivamente de nuestra audiencia. Bueno, yo también estoy muy agradecido en que ustedes me hayan invitado y me hayan dado la posibilidad de poner un granito de arena a favor de esta batalla cultural. La batalla la vienen ganando los populistas o socialistas, que son la misma cosa, porque nosotros nos hemos dormido en los laureles durante muchos años, pero, yo diría que hará unos 10 años, 8, que se produjo la reacción. ¿Viste como en la física? Acción y reacción. O sea, hasta ahora ellos vienen ganando la batalla, pero no la guerra. Así que le vamos a dar, batalla para que la guerra la terminemos ganando nosotros. Bueno, y le vamos a dar para que tengan. ¿Cómo? Y les vamos a dar para que tengan y sí, guarden, se lleven de recuerdo. Por supuesto. Por eso digo que gracias a ustedes que me invitaron y me dieron la posibilidad de explayarme sobre estas cuestiones que ya tanto a mis amistades como a mi familia los tengo aburridos. Y sumamos otros oídos y otra gente que tiene que estar escuchando esto también. Aníbal Diego Carrillo, muchísimas gracias, querido amigo. Nuevamente, gracias por tu presencia, gracias por tu tiempo. Nos estamos encontrando y a los que nos escuchan todos los días, les recordamos que, así como hoy, mañana nuevamente a partir de la hora 21, conversando con el Club de la Libertad, estará nuevamente en este canal de Instagram. Y esto mismo que acabamos de realizar, Aníbal, va a estar mañana o pasado, lo antes posible, va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que vas a poder disfrutarlo de vuelta, así como todos los amigos que no lo hayan podido ver completo. Aníbal, un gusto, muchísimas gracias, un placer y nos estamos viendo muy pronto, seguramente. Cómo no, amigo, un abrazo muy grande. Gracias. Fuerte abrazo, chao, nos vemos. Chao.